Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se encuentran presentes atendiendo la invitación que desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas nos hacen para participar en esta conferencia virtual acerca de la suspensión de términos judiciales, específicamente de caducidad y prescripción, de cara al cierre de los despachos judiciales. Mi nombre es Juan Felipe de Vallejo Osorio, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues, pertenezco al área de Derecho Procesal y nos acompañan en esta conferencia del día de hoy la profesora Diana Sofía Cortina Campo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derechos Humanos de la misma universidad, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, ha dictado cursos de posgrado en la Universidad de Medellín y en la Universidad Pontificia Bolivariana y es docente de pregrado en la Universidad de Antioquia desde el año 2015. Se encuentra vinculada a la rama judicial desde enero del 2011, en donde ha sido juez 27 administrativo encargada. Actualmente es abogada asesora del Tribunal Administrativo de Antioquia. Igualmente nos acompaña el profesor Jason Octavio Macías. Él es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho de la misma universidad, profesor de los cursos de Derecho Procesal, de instituciones procesales, de procedimiento. Igualmente se encuentra cursando especialización en Derecho Comercial en la Universidad AFIT. El profesor Jason Macías nos acompañará igualmente al finalizar el curso, la exposición, la cual tenemos diseñada metodológicamente de la siguiente manera. Inicialmente hablará la profesora Sofía por el término de 25 a 30 minutos. Posteriormente el profesor Jason Octavio Macías. En la parte final dispondremos de una ronda de preguntas, trataremos de responder gran parte de las preguntas que a través de estos medios se vayan formulando. Nuevamente, agradecerles la participación a todos ustedes y pedirles que si tienen alguna pregunta que formular, la vayan realizando a través de los medios. Las mismas se estarán compilando para socializarlas con nuestros ponentes en la parte final. Nuevamente les agradezco y los dejo en compañía de la profesora Sofía Cortina. Profesora Sofía Cortina, bienvenida, agradeciendo la participación en este evento y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Felipe, muchas gracias a todos, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la Facultad, a Extensión, por hacernos esta invitación para compartir un espacio en el cual podamos reflexionar acerca de este tema que me parece que es de bastante interés para la comunidad jurídica. Y también le quiero agradecer especialmente a Juan Felipe y a Elvira también por su colaboración en el desarrollo de este conversatorio. Entonces, voy a comenzar, voy a compartir desde mi pantalla en este momento, hablándoles de algunas reflexiones en relación con la suspensión de los términos de prescripción y caducidad ante el cierre de los despachos judiciales. Básicamente les voy a hablar de tres aspectos. El primero de ellos, vamos a hablar un poco de contexto. En segundo lugar, vamos a hablar de las decisiones del Gobierno Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura. Y vamos a tener en cuenta también algunas reglas prácticas. Sobre el contexto, creo que es popularmente conocido, la emergencia sanitaria mundial. Y quisiera como empezar mi reflexión, que espero no sea muy extensa, con esta frase del Quijote que nos dice: sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.
En este momento, pues es cierto que estamos en el contexto de la pandemia, que era una situación abrupta para la cual no estaba preparada el gobierno ni las distintas entidades públicas, tampoco la ciudadanía. Pero pues lo cierto es que nos encontramos con un escenario en el cual no ha sido posible darle un manejo adecuado a los expedientes judiciales que, por ejemplo, en la jurisdicción de lo contencioso manejan un gran volumen y pues engalanan los despachos judiciales de nuestro país. Y esa situación hace que sea difícil desplazarse y darle trámite a las actuaciones desde la casa. Ahora, esto condujo claramente a una interrupción en la prestación del servicio. La primera pregunta que entonces resulta pertinente hacerse es si esa interrupción en la prestación del servicio era inevitable, porque si bien es cierto, la pandemia bueno, probablemente se pudo también prever, pero yo no tengo conocimientos para andar en eso. Lo cierto es que uno de los efectos de la pandemia fue la interrupción en la prestación del servicio de administración de justicia. Y aquí yo quisiera retomar el contenido de dos artículos, del 103 del Código General del Proceso y el 186 de la Ley 1437 del 2011. Esto por cuanto ambos hablaban del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las actuaciones judiciales y contenían y contienen, porque se encuentran vigentes, órdenes para el Consejo Superior de la Judicatura en relación con la necesidad de adoptar las medidas necesarias para procurar que se contara con las condiciones técnicas tendientes a aplicar y a contar con el expediente judicial, es decir, poner en marcha, perdón, con el expediente electrónico, es decir, poner en marcha el plan de justicia digital. Como se ve, por ejemplo, el artículo 186 de la Ley 1437, que está vigente desde el 2 de julio del 2012, establecía en su parágrafo que la sala administrativa debía adoptar las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de 5 años fuera implementado con todas las condiciones técnicas el expediente judicial electrónico. Pues lo que podemos ver es que en este momento, pues a los servidores judiciales nos están creando correos personales, están capacitándonos de una manera, digamos, acelerada, y aparte de eso, pues no se ha podido realmente poner en marcha la justicia digital. Aquí, pues entonces vale la pena preguntarse por si se cuenta con las condiciones técnicas, el recurso económico, el recurso humano y también la necesidad de que exista un cambio de paradigma cultural en los funcionarios, empleados y litigantes. Porque si bien estas disposiciones existían, en la cultura jurídica no se ha producido ese cambio y ante la pandemia no ha habido cómo tener una respuesta eficiente para cumplir con lo que dispone la Ley 137 del 94, que, por ejemplo, señala que durante los estados de excepción no se pueden ni suspender derechos humanos ni libertades fundamentales, interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado, ni suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque, por supuesto, esta situación comportó o representó una interrupción en el normal funcionamiento de las ramas del poder público, en este caso de la rama judicial. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto relativo a las decisiones que ha adoptado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha adoptado un sinnúmero de decisiones que, por supuesto, desbordan el objeto de esta conferencia. Yo me voy a enfocar en 4 decisiones para comentarles alguna situación que incide en los términos de prescripción y caducidad. La primera de ellas fue la resolución del Ministerio de Salud, la 385 del 12 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. Entonces, esa emergencia sanitaria está declarada desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo. Luego, el Gobierno Nacional expide el decreto 417 de 17 de marzo de 2020, a través del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días. Allí, en su parte considerativa, se dispuso claramente la necesidad de expedir normas de orden legal. Regularmente, los estados de excepción también se declaran para eso, para que el Gobierno Nacional tenga facultades legislativas.
se dijo, es necesario expedir normas de orden legal, entre otras cosas, para flexibilizar la obligación de prestar la atención personalizada al usuario y suspender términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. Posteriormente, el Gobierno Nacional expide el decreto 491 de 28 de marzo de 2020 y se establecen distintas cosas. Ese decreto, pues ustedes saben que fue bastante polémico. Quiero destacar que se estableció las reglas para la conciliación no presencial ante la Procuraduría General de la Nación. Este decreto modificó el plazo de 3 meses que está contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640. El plazo, como ustedes saben, de suspensión de los términos de prescripción y caducidad era de 3 meses por la presentación de la solicitud ante la Procuraduría. Pues se estableció un término máximo de 3 meses y aquí fue ampliado a 5 meses. También se facultó a la Procuraduría para suspender términos en casos especiales y se tuvo en cuenta que si el interesado se encontraba en la imposibilidad de aportar pruebas, soportes o anexos, la suspensión de la radicación se extendía hasta el 30 de mayo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, coincide el término del 491 con la resolución del Ministerio de Salud. En el artículo 10º de este decreto 491 se señaló que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no correrían los términos de prescripción o caducidad de las acciones. Se dan cuenta, durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Y finalmente se expide el decreto 564 del 15 de abril de 2020 que suspende los términos de prescripción y caducidad desde el 16 de marzo de 2020, es decir, a partir de cuando el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales hasta que el Consejo Superior de la Judicatura disponga. Entonces, vamos a mirar estas reglas o vamos a poner en evidencia un asunto en relación con el decreto 491, y es que este dispuso que durante los términos de emergencia sanitaria no correrían los términos de prescripción y caducidad, que la emergencia sanitaria está establecida desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, y que el cierre de los despachos judiciales, que fue la referencia que tuvo el Gobierno Nacional en el decreto 564, se produjo fue el 16 de marzo, no el 12 de marzo. Bueno, por otro lado, mirando las medidas administrativas, quiero simplemente mencionar las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, que ha expedido un sinnúmero de acuerdos. Pues aquí referencio 9 acuerdos en los que se señaló el cierre de los despachos judiciales, la suspensión de los términos judiciales. Recordemos que los términos judiciales son aquellos que corren en el curso de un proceso, los términos de traslado, es decir, para contestar la demanda, para oponerse a determinado documento, para ejercer el derecho de contradicción, los términos para rendir dictámenes, para realizar diligencias y notificaciones. Son esos términos los que se encuentran suspendidos o los que suspendió el Consejo Superior de la Judicatura. No se refería a términos legales. Y dijo, bueno, no se suspenderán estos términos. Empezó a considerar una serie de excepciones, como por ejemplo, permitió que la Corte Constitucional conociera de los decretos que expidiera el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 215 de la Constitución Nacional, el control inmediato de legalidad que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tanto los tribunales administrativos como el Consejo de Estado, la función ejercida por los jueces de control de garantías, ejecución de penas y medidas de seguridad y jueces de conocimiento penal, que se haría mayoritariamente a través de audiencias virtuales. Levantó la suspensión en materia de tutelas y habeas corpus en los procesos de adopción en los que se haya admitido la demanda y en las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Ahí han empezado a surgir excepciones. También quiero decirles que desde el punto de vista gubernamental, pues, y no gubernamental también, se tomaron 2 decisiones que me pareció importante mencionarlas. La primera es que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expidió la circular externa de 1 de abril de 2020, donde sostuvo que el término de caducidad no se encontraba suspendido. Pues esto no se esperaba otra posición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Señaló con base en una decisión del Consejo de Estado que se trataba de una situación irregular, como cuando nos encontramos en vacancia o en cese de actividades por parte de los funcionarios y empleados judiciales, por lo cual
si el término de caducidad ocurría en el momento en que se transcurriera esa situación anormal, el deber de presentar la demanda permanecía, y entonces la persona lo que debía hacer era presentarla el día hábil siguiente. Por su parte, la Corte Constitucional pues decidió también levantar los términos judiciales para admitir demandas de inconstitucionalidad y para la revisión de acciones de tutela que cumplieran con criterios específicos. También asumió el control automático de 72 decretos leyes expedidos en desarrollo por la emergencia del COVID-19. Bueno, aquí me parece interesante detenerme un segundo, no me voy a demorar mucho, pero sí quisiera como decirles dos cosas. En primer lugar, pues teniendo en cuenta dentro del sistema normativo el tema de la competencia, sí considero que el Gobierno Nacional está facultado para modificar disposiciones relativas a la caducidad como legislador extraordinario. Si bien existe una limitante constitucional para el Gobierno Nacional de expedir códigos, lo cierto es que la Corte Constitucional ha señalado que el Gobierno Nacional sí puede modificarlos a través de las facultades extraordinarias. Pero hay un asunto que me causa bastante inquietud y quise pues como traerlo a colación en esta reflexión, y es que realmente cuando el Gobierno Nacional entrega al Consejo Superior de la Judicatura la posibilidad de determinar cuándo se levanta la suspensión de términos judiciales, lo que está haciendo es una deslegalización, es decir, le está quitando el rango de ley al término de caducidad que fue establecido por el legislador. Una cosa es que el Gobierno Nacional regule la materia y otra que se lo entregue a otra autoridad administrativa para que a través del reglamento, es decir, a través de actos administrativos de carácter general, regule un asunto que no es de su competencia. Y considero que no es de su competencia en primer lugar porque la suspensión de términos judiciales, es decir, de aquellos que corren en el curso de los procesos, no es una función administrativa, sino que es función jurisdiccional, como lo ha hecho la Corte, por ejemplo, cuando suspende los términos al interior de una acción de tutela, lo ha hecho el Consejo de Estado, lo hacen los jueces. Y también porque la función de suspender términos legales es actividad legislativa propiamente, por lo cual el presidente de la República, a mi modo de ver, no puede delegarla en el Consejo Superior de la Judicatura. De otro lado, esto tiene además incidencia teniendo en cuenta que, si nos damos cuenta, el derecho a acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, por lo cual es el legislador quien debe limitarlo. Y el Consejo Superior de la Judicatura no es legislador ordinario ni extraordinario. Aparte de eso, pues considero que es problemática la medida porque aquí es importante que tengamos en cuenta algo, y es que la visión del Consejo Superior de la Judicatura va encaminada a la continuidad de la prestación del servicio, pero la caducidad es una sanción que se interpone por el no ejercicio de la acción a los ciudadanos cuando, pudiéndolo hacer, no acuden al aparato jurisdiccional dentro del plazo que el legislador prevé. Entonces es una sanción, ¿cierto? Si se mantiene la propagación del virus, se continúa con las medidas de aislamiento social o no se mitiga la emergencia sanitaria en el país, puede que el Consejo Superior de la Judicatura levante términos, pero la ciudadanía no va a estar en la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de acceso a la administración de justicia, su derecho de contradicción y su derecho a probar. Y eso es algo que quisiera que tuviéramos en cuenta. No es el Consejo Superior de la Judicatura la entidad que tiene la facultad para prever esas situaciones, y aparte de eso, la suspensión de términos judiciales no es una actividad administrativa, eso es función jurisdiccional. Entonces, pues esas son como algunas reflexiones en relación con este asunto, porque pues el Gobierno Nacional simplemente tuvo en cuenta o entregó esa facultad que primero se aprobó como legislador extraordinario y luego pues se le entregó a otra entidad sin, a mi modo de poder hacerlo, tener competencia para hacerlo. Bueno, recordemos que en lo contencioso administrativo se suspende el término de caducidad con la presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría. Eso está regulado en el artículo 21 de la Ley 640. Y pues, por supuesto, el decreto 564, sobre un decreto legislativo, está introduciendo modificaciones al artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, porque esta establece un momento en el cual empieza a contar el término de caducidad. Entonces, en este momento la caducidad no está empezando a contar
desde el acaecimiento del hecho, acto, omisión, operación, ni tampoco desde la notificación, comunicación, ejecución del acto administrativo, ni desde la terminación del contrato. Es decir, no están corriendo los términos de 10 años, o de 2 años, o 4 meses, o 2 meses, o 30 días, bueno, los que trae el 164. Los hechos que ocurren en este momento, de un lado, están escapando del control judicial, no hay forma, o bueno, al final voy a hacer alguna anotación al respecto, y los términos que estaban corriendo se encuentran suspendidos. Entonces no empieza a contar el término de caducidad contenido en el artículo 164, numeral segundo, y los términos que estaban corriendo se encuentran suspendidos. Tengamos en cuenta que el decreto 564 aplica la suspensión de términos de prescripción o caducidad contenidos en cualquier norma procesal o sustancial. Aplica además para todos los procesos que se inicien ante la rama judicial o ante tribunales arbitrales. No aplica para procesos penales y faculta al Consejo Superior, como se les he dicho, para ir levantando la suspensión de términos judiciales de acuerdo con los medios de control, lo cual también me parece problemático. Porque, como les digo, simplemente está teniendo en cuenta la continuidad de la prestación de servicio y no la facultad o que estén dadas las condiciones de los administrados de quienes acuden a la plata jurisdiccional para poder ejercer su derecho de acción. Dentro de las reglas que introdujo el decreto 564, quiero que tengan en cuenta las siguientes. Primero, pues, establece una aplicación retroactiva de la ley procesal, de la norma procesal, y lo dice expresamente, dice, de lo contrario, se podría interpretar que transcurrieron los términos del 16 de marzo al 15 de abril, que fue el momento en que se expidió este decreto. Entonces, establece una aplicación retroactiva, la ley procesal no necesariamente rige hacia el futuro, el legislador puede disponer otra cosa. Hay gente que interpreta que el artículo 4 de la ley 153 del 86 es como una norma constitucional, no, esa es una norma que establece una regla general, pero el legislador puede establecer otra cosa. Hay un asunto que también me parece que es importante que tengamos en cuenta, y es que nos dice que si al 16 de marzo, el término de caducidad o prescripción que restaba para presentar la demanda era inferior a 30 días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de los términos del Consejo Superior de la Judicatura para presentar la correspondiente demanda. Entonces ahí me hizo pensar en diferentes medios de control, como por ejemplo la nulidad electoral, que tiene un término de caducidad de 30 días. Este término, al ser de días, se trata de días hábiles, y al levantarse el término ya va a ser de un mes. Se los digo porque, por ejemplo, pensé si se trata de un acto de elección que haya sido publicado el 12 de marzo, por ejemplo, y si tengo en cuenta que el plazo en el que va a empezar a contarse el 16 de marzo, entonces habrá transcurrido un día, quedarían 29 días hábiles, pero de acuerdo con esta disposición, entonces ya quedaría un mes que es calendario. Pensemos entonces en esos términos que son inferiores a un mes para que opere la caducidad. ¿Qué ocurriría? Pues resulta que ya no sería días hábiles, sino el término sería un mes calendario. Tengamos en cuenta eso. Otro asunto, como les digo, es que en este momento los actos y los hechos administrativos son objeto de control por parte del juez. Entonces, si se notifica una actuación, o sea, llega a un acuerdo conciliatorio al día de hoy, pues el ciudadano tendría que esperar a que se diera la apertura de los despachos judiciales, y esto con las implicaciones que tiene, de acuerdo con el tipo de acciones de medios de control que se conocen en el contencioso administrativo, como las acciones populares, de grupo, de cumplimiento, recursos de insistencia, pérdidas de investidura, nulidades electorales. En este momento, todas esas decisiones están siendo inoperantes, y a mi modo de ver, y aquí voy a plantearles otra tesis, es que procedería a la acción de tutela, porque si se lesionan derechos fundamentales, y yo regularmente tendría que hacer uso de estos medios de control, sobre todo pues porque a veces confluyen la lesión de derechos fundamentales con derechos colectivos, ocurre eso, pues resulta que no me pueden decir, es que usted tiene otro mecanismo, porque en este momento no está operando otro mecanismo para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, considero que procedería a la tutela, que es el que está operando en este momento.
Otro asunto que debemos tener en cuenta para finalizar es que se suspenden los términos procesales para el desistimiento tácito previsto en el artículo 317 del Código General del Proceso y en el artículo 171 de la Ley 1437. Lo que dispuso el legislador extraordinario es que se reanudarían un mes después, contados a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión. Entonces, si esos términos ya estaban corriendo, lo que ocurre no es que ya se le sume un mes, sino que se van a ese término en lo que llevaba, se va a encontrar suspendido un mes después más de que se levante la suspensión general del Consejo Superior de la Judicatura. También se suspende el término del artículo 121 del Código General del Proceso. Deben tener en cuenta además que los términos se van a reanudar a partir del día hábil siguiente a que el Consejo Superior de la Judicatura levante la suspensión de término. Y pues para concluir, debo decir que las medidas de levantamiento de términos de prescripción y caducidad no se limitan a la apertura de los despachos judiciales debido a que es posible que los ciudadanos no puedan acceder al aparato jurisdiccional desde que se mantenga esta situación de crisis y que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han exceptuado la regla de caducidad cuando han visto que no puede obligarse a las partes a cumplir cargas en contravía de su seguridad personal y también ante la imposibilidad de ejercer su derecho de acción. Finalmente, pues quisiera dejarlos con, recordándoles que hoy se lanzó el álbum del profesor Tulio Chinchilla de nuestra facultad, que se llama Trópico Mágico, y también recordarles que ante esta situación de crisis es bueno compartir dos parrafitos de un poema de Héctor Abad que se llama La felicidad del triste, que dice, me pongo triste cuando estoy contento y cuando me entristezco me alborozo. El sencillo secreto de mi gozo está en saber que es breve el sufrimiento. Siempre me ha desvelado un pensamiento, es frágil lo feliz y lo penoso. El dolor es anuncio del reposo y así cuanto más sufro, más me aliento. Yo dejo hasta ahí. Los dejo con el profesor Macías para que haga su intervención. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, profesora Sofía Cortina. Le agradecemos enormemente la explicación que acaba de dar y los dejo con el profesor Jason Octavio Macías, que nos va a participar a partir de este momento. Profesor Macías, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a la facultad, por crear este espacio, a los estudiantes, egresados y profesores, que sé que hay muchas personas vinculadas y que es un espacio en el que afortunadamente por este mecanismo virtual podemos de alguna forma rememorar la facultad, que es un espacio que tantos queremos y que añoramos tanto. Hoy, como veníamos hablando, voy a hablar del problema de la prescripción y la caducidad a la luz de la suspensión de los términos judiciales desde una perspectiva ubicada en el Código General del Proceso. Para comenzar, vamos a partir de que tanto los fenómenos de prescripción como caducidad son ambos situaciones jurídicas vinculadas al paso del tiempo para ejercer determinados derechos y determinadas acciones. Sin embargo, ante el panorama actual de cierre de los despachos judiciales y de disposiciones legales, las acciones y los derechos se han visto o están en una imposibilidad de ejercerse. De ahí que sea necesario y conveniente suspender los términos de prescripción y de caducidad como mecanismo para garantizar el ejercicio futuro de los mismos. Cuando entramos al problema de los términos de prescripción y caducidad, es fundamental que los diferenciemos de otro fenómeno íntimamente ligado, que son los términos judiciales. Los términos judiciales, voy a hacer unas apreciaciones muy particulares sobre su connotación y sobre sus consecuencias actuales para diferenciarlo de los términos de prescripción y caducidad y ver lo que actualmente está pasando en las diferentes ramas que se tramitan y se ocupa el Código General del Proceso. Los términos judiciales, como se encuentran definidos y regulados en el CGP, son estos términos, estos tiempos, estos periodos que tienen tanto las partes
como el juez, así como los auxiliares de la justicia, para realizar determinados actos procesales, determinadas diligencias, determinadas actuaciones. Estos términos se encuentran regulados en la ley procesal o, a falta de ellos, pueden ser establecidos por el juez para la realización de determinado acto. Ejemplo de los actos que ordinariamente y de forma principal están encaminados a la realización de actos procesales son los términos para notificar, los términos que tiene el juzgado para admitir la demanda, el término para fallar un proceso también por parte del juzgado, el término para interponer un recurso, una parte, o el término que tiene un perito auxiliar de la justicia para cumplir con determinada encomienda judicial. Entonces, estos términos están suspendidos porque la realización de estos actos procesales no es posible. Sin embargo, la suspensión que se ha decretado por el Consejo Superior de la Judicatura no es absoluta y se encuentran algunas excepciones que se encuentran en el acuerdo del Consejo Superior PCSJ 20 11 53 32, que es el acuerdo vigente dentro de la cantidad de acuerdos que ha sacado el Consejo Superior de la Judicatura, y ahí podemos ver cómo hay unas excepciones muy importantes, como por ejemplo las vinculadas a la libertad, las vinculadas a ciertas actuaciones ante jueces de control de garantías, vinculadas al ejercicio del control constitucional de los actos que está expidiendo el presidente, tanto en su orden legal, también el Consejo de Estado en el orden reglamentario y otros órganos de la rama como el Consejo, perdón, como los tribunales judiciales y los juzgados. Hay otra serie de excepciones vinculadas, como ya decía la profesora Sofía, a la habeas corpus, a la acción de tutela, que no es del caso mencionar, pero sí es muy importante tener presente que la suspensión de términos no supone la paralización de la administración de justicia. Entonces, cuando nos ubicamos en el Código General del Proceso, concretamente, ¿qué significa esta suspensión? Ya había mencionado actos procesales comunes, pero ¿qué significa? Entonces, significa que en los casos no previstos, salvo aquellos excepcionados, no se podrán dictar providencias judiciales, no se podrán realizar audiencias, no se podrá tramitar memoriales de las partes, no se podrán practicar pruebas y así tampoco realizar diligencias varias. Eso significa específicamente la suspensión de términos para los órganos judiciales en este momento. Ahora también es muy importante que diferenciemos lo que significa la suspensión de los términos respecto de la interrupción. Recuerden que estamos ante un escenario de suspensión de términos. ¿Qué significa esto? Que durante el periodo de la suspensión cesa el conteo del término y, por tanto, cuando se levante la suspensión, el término vuelve a contarse en donde iba. Mientras que la interrupción del término supone que se cuente nuevamente. Entonces, es absolutamente distinto el escenario de la suspensión a la interrupción y, por tanto, es muy importante tener presente que cuando se reactive, el término va a seguir contando donde estaba. Para decir entonces, la rama judicial no está paralizada, lo que significa que siguen trabajando, se siguen tramitando, pero sí están suspendidos los términos de las actuaciones y las diligencias. Otros aspectos importantes a tener en cuenta respecto del Código General del Proceso y la suspensión de términos es que el término del artículo 121 que regula el término para que se dicte fallo de 1 año, pues obviamente está suspendido. Por tanto, desde que se decretó la suspensión hasta que se levante, no se va a estar en un conteo del término para fallar, porque obviamente está suspendido. Igualmente, en caso de que se adelanten actuaciones en este término porque está suspendido, eso sería o generaría un escenario de nulidad procesal. Y igualmente el término para el desistimiento tácito, que es uno también de los que preocupa de forma considerable, se encuentra suspendido, e incluso la legislación de excepción que ha expedido el gobierno dispone 1 mes adicional para el conteo
del término del desistimiento tácito. Una última apreciación respecto de aspectos generales del CGP es que cuando en el proceso judicial ordinariamente se decreta una suspensión, recordemos que este parte de un auto que decreta la suspensión y de un auto posterior que termina la suspensión. Como esta suspensión ha sido de orden general, fundamentado en la ley y fundamentado en un acto general del Consejo Superior, entonces no habrá la necesidad de expedir autos para cada uno de los procesos porque hay una reglamentación general. De igual forma, dado que estoy hablando de la significación de este tema en el Código General del Proceso, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos particulares de la administración de justicia. Estos son los que tienen que ver con los centros de conciliación, porque los centros de conciliación en donde se adelantan actuaciones prejudiciales de cara al inicio de los procesos judiciales, no se ha ordenado su suspensión, sino que la ley le permite a cada centro de conciliación, con base en un reglamento particular, decidir sobre la suspensión en cada centro de conciliación. Lo mismo opera para los centros de arbitraje y para los tribunales de arbitraje, en donde la ley le dice es de su potestad producir o crear un reglamento para regular la suspensión. Por ejemplo, si revisamos los casos del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Medellín, encontramos lo siguiente. La Cámara de Comercio de Bogotá, su tribunal, su centro de administración de arbitraje, no ha suspendido términos y ha dispuesto incluso una reglamentación bastante amplia para que se continúen con las actuaciones, presentaciones de demanda, audiencias de instalación, nombramientos de árbitros. Entonces, ese está funcionando. Si revisamos, por ejemplo, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, encontramos que no se han suspendido los términos, pero el centro en su reglamentación define que cada específico tribunal de arbitraje constituido por los árbitros y las partes de cada caso en concreto llegarán a un acuerdo o no sobre la suspensión o sobre las actuaciones, para que entonces veamos cómo es de variada las decisiones que se están adoptando. Lo mismo con los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, dado que se adelantan ante centros de conciliación, no están suspendidas. Aspecto que merece especial consideración es las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional, porque tanto las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional como los centros de conciliación, los tribunales de arbitraje, los centros de arbitramiento, no están sometidos a las directrices que determina el Consejo Superior de la Judicatura. De ahí que lo hagan de forma autónoma con base en la legislación de excepción que se ha expedido. Si revisamos entonces cada una de las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional, encontraremos un escenario igual de diverso cuantas autoridades administrativas hay. Si revisamos, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, encontraremos que las funciones jurisdiccionales que se tramitan en su delegatura para procedimientos jurisdiccionales están suspendidos hasta el 30 de abril. Si vamos a la Superintendencia Financiera, encontramos que esta solo lo suspendió hasta el 8 de abril y si se hace, por ejemplo, una revisión de sus estados electrónicos al día de ayer, se encuentra que se dictan una cantidad muy amplia de autos durante esta semana en ejercicio de función jurisdiccional en asuntos de esta superfinanciera. Caso diferente también es el de la Superintendencia de Sociedades, la cual dispuso reanudar términos desde el 1 de abril y crea una reglamentación muy amplia para que se continúen tramitando los procesos que actualmente se surten en su delegatura para procedimientos jurisdiccionales. Sin embargo, crea unas reglas para que se mantenga la suspensión de términos para notificación personal y para que dichos procesos en donde no se han notificado personalmente a los demandados se suspendan. Entonces, es también bastante diferente de las otras
autoridades cómo lo han decidido. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, por su parte, suspendió también términos hasta el 30 de abril de 2020, mientras que el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, que también ejerce función jurisdiccional, suspendió los términos, este es muy particular, hasta que el Ministerio de Salud levante la emergencia ambiental y la emergencia en salud, lo que pues está todavía más falto de cálculos por parte de esta autoridad administrativa. 5 autoridades que regulan el Código General del Proceso, 5 autoridades que ejercen función jurisdiccional, 5 autoridades que no están entonces sometidas al Consejo Superior de la Judicatura, a la suspensión de términos que ha definido de forma general para la rama judicial, y por tanto 5 consideraciones especiales para cada uno. Dicho esto, entonces, voy a terminar el tema de los términos judiciales, que es de lo que acabo de hablar, para diferenciarlo de una forma muy clara de los términos de prescripción y caducidad. Dado que ya ahondamos en los términos judiciales, venimos ahora a los términos de prescripción y caducidad. La prescripción y la caducidad son términos que tienen los sujetos titulares de derechos o de acciones para adelantar las acciones judiciales. ¿Qué significa esto en términos prácticos y gráficos? Que deben estar presentadas las demandas ante el órgano jurisdiccional durante ese término. Sin embargo, como ya se ha advertido de forma constante, no es posible, y por tanto los derechos y las acciones no pueden ser ejercidas. ¿Qué genera esto entonces? Que tomemos en consideración las reglas básicas de prescripción dispuestas por la ley civil y la ley comercial para ver cómo la prescripción ordinaria de 10 años, la prescripción ejecutiva de 5 años, las prescripciones especiales que regula el Código Civil como prescripciones cortas, todas ellas se encuentran suspendidas por ministerio de la ley de excepción, pero al fin y al cabo ley, de suerte que durante el periodo de la suspensión de los términos de prescripción y de caducidad, el sujeto titular del derecho de la acción no perderá este tiempo y por tanto podrá acudir a la jurisdicción como si este tiempo no hubiera pasado. Es paradójicamente así. Ahora veremos también que el Código el Código General del Proceso no solo tiene reglas para la prescripción, sino que en materia civil y comercial también se pueden ver acciones sometidas a caducidad. El problema de la caducidad no es exclusivo de lo contencioso administrativo, y también las demandas que tienen términos de caducidad, pero que se tramitan ante los jueces civiles, está sometida a una suspensión. Es muy importante ver cómo la doctrina ordinariamente y todos los manuales de derecho procesal y de derecho de las obligaciones se han ocupado de señalar el carácter de la caducidad como insuspendible. No es posible suspenderlo salvo el término de conciliación. Los manuales de obligaciones se imaginaban escenarios como terremotos, guerras y cataclismos, pero nunca este escenario, y apareció. Entonces la legislación debe acomodarse a esta situación. De ahí que la prescripción y la caducidad se encuentren suspendidos por ministerio de estas normas. Ahora, quiero hacer una apreciación muy particular respecto de un fenómeno en el que convergen tanto la prescripción y la caducidad como los términos judiciales, que es lo reglamentado por el término para notificar la demanda. Fíjense cómo cuando yo presento una demanda interrumpo la prescripción y hago inoperante la caducidad, pero a su vez la ley me da a mí el término de 1 año para notificar al demandado. Entonces, respecto del caso específico, por ejemplo, de las demandas que se presentaron antes de la suspensión de términos y que están en el aparato de administración de justicia, estas tienen 1 año para que se notifiquen, pero es necesario descontar el término que
se encuentre suspendidos los términos de las actuaciones procesales, una de ellas notificar, y se descontará esto, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses que dure la situación de suspensión. De igual forma, es de considerar que para ir sintetizando los aspectos vinculados al decreto 456, que es la legislación que reglamenta estos aspectos, la competencia para reabrir o levantar mejor la suspensión de términos está en el Consejo Superior de la Judicatura. De alguna forma soluciona la situación de incertidumbre que se había generado porque realmente no se sabía si los términos de prescripción y caducidad estaban suspendidos con base en una situación física y material que imposibilitaba la presentación de las acciones. También es importante señalar que el decreto 456 le da 30 días, ya lo decía la profesora Sofía, les da 1 mes a aquellas caducidades que tuvieran menos de 30 días para cumplirse o para finalizar. Un aspecto que ya no es propiamente de la prescripción vinculada al Código General del Proceso, pero que es muy importante tener en cuenta, es que no se olvidó la regulación en materia de prescripción de la acción penal. La acción penal, recordemos que es la pretensión punitiva que el Estado lleva para la persecución de los delitos a los ciudadanos. Como una garantía para los ciudadanos se encuentra la prescripción de la acción penal, que supone que el Estado tiene un término límite para perseguir al ciudadano y ese término se interrumpe con la imputación. El decreto dice que la prescripción de la acción penal no se verá afectada, lo que desde todo punto de vista es lógico y absolutamente necesario porque es una garantía ciudadana, es una garantía contra la persecución del Estado y además, en caso de que hubiera dicho lo contrario, pues se plantearía un problema de favorabilidad de la norma procesal penal porque la norma anterior no descontaba ese término, mientras que esta eventualmente lo descontaría y se presentaría una situación en donde se podría discutir favorabilidad, pero como la legislación fue adecuada, en este punto no hay tal problema. Una última acotación y es la rama judicial entonces no se encuentra paralizada y hay mecanismos actualmente para buscar que a los ciudadanos no se les siga denegando la administración de justicia porque no es una carga con la que deban correr los derechos de las personas y la situación de suspensión indefinida pues realmente genera muchísimos problemas para los justiciables, para los abogados litigantes y es importante empezar a ver las formas, echando mano de los mecanismos que ya tiene el artículo 103 del Código General del Proceso que permiten realizar ciertas actuaciones y no es necesario esperar completamente la implementación del Plan de Justicia Digital. Creo que voy a terminar por acá para permitir que se hable y se hagan preguntas y que se dé espacio para que se genere intervenciones y no queden como a la carrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Macías, por su intervención. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas que han formulado los diferentes participantes por medio de Facebook. Inicio con la primera, profesores. Es claro para todos nosotros que en los estados de excepción no se pueden suspender los derechos fundamentales de las partes. Para ello, los decretos y los acuerdos dispusieron que no se encuentran suspendidas las acciones de tutela y todo lo referente a ellas. Sin embargo, hay una pregunta puntual respecto de los términos de impugnación en las acciones de tutela. Si el fenómeno de la suspensión que nos acaban de explicar cobijan también al término de 3 días que se tiene para impugnar la sentencia de tutela.
Hola, no sé. Profesor Macías. Por favor, encienda el audio, profesor Macías. Dado que las acciones constitucionales como acción de tutela, habeas corpus, no están suspendidas, los términos para notificación no están suspendidos, las providencias, incluso la legislación de excepción señala que se deben notificar por el medio más expedito y el medio para ello obviamente es el correo electrónico. Entonces, mal se hicieran considerar que los términos para interponer el recurso están suspendidos, porque se están adelantando las actuaciones y se están fallando y no está suspendido el término en acción de tutela. Perfecto, gracias, profesor. Una segunda pregunta. Es claro que están suspendidos los términos judiciales, procesales y extraprocesales. Sin embargo, se pregunta un participante si también hay interrupción o suspensión de los términos en los trámites administrativos. Piénsese, por ejemplo, en el término para reponer algún acto administrativo, si el mismo se encuentra suspendido. Profesora Sofía. Hola, pues implicaría revisar el decreto 491. Este decreto dispone que las actuaciones administrativas se podrán adelantar de manera electrónica. Entonces, las autoridades administrativas también le están dando trámite a sus actuaciones, pero se habilitó para que la atención al ciudadano y las actuaciones no fueran de manera personalizada, sino por medios electrónicos, entonces no se encuentran suspendidos. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta surge de un comentario que realiza un participante. Es claro que en este momento de coyuntura es necesario suspender los términos judiciales. La pregunta es si en las diferentes disposiciones y normativas se ha tenido en cuenta que la suspensión de términos judiciales afecta el mínimo vital y específicamente la subsistencia de los abogados litigantes y de las partes que viven de esto y que están en una posición muy desventajosa con los funcionarios judiciales que de alguna manera pues siguen percibiendo su salario. La pregunta es si en la diferente reglamentación que se ha expedido se ha dicho algo respecto de la situación o la posición en la que se encuentran los abogados litigantes con ocasión a la suspensión de términos de cara a materializar pues su derecho al mínimo vital y su subsistencia. Realmente ni en la legislación, ni en los actos administrativos del Consejo, ni en las normas específicas que ha sacado cada una de las autoridades administrativas se tienen previsiones a ese respecto, porque es muy diciente cómo la regulación de los diferentes órganos ha estado muy enfocada en la rama judicial, en la rama, que la rama funcione hacia adentro, pero no que funcione hacia afuera. Realmente esa ha sido, para concluir, el norte de las diferentes legislaciones y de las diferentes reglamentaciones. Yo quisiera decir con relación con esa pregunta, y es que pues yo no entiendo que la persona que le da la pregunta equipara la posición de las personas que prestan el servicio con quienes acceden al servicio. Pues no sé si la propuesta entonces sería que, pues no sé, no entiendo si de todas maneras, o sea, una situación es que no estén corriendo los términos judiciales. Y esa es una situación que a mi modo de ver no tiene en cuenta o implica una suspensión de un servicio que no debe ser suspendido. Pero eso no implica, en ninguna parte está que a los empleados deba dejárseles de pagar, tanto judiciales como a los empleados estatales, como a los empleados de las empresas, incluso de las empresas privadas. Entonces no entiendo por qué se hace ese equiparamiento si finalmente quienes laboran en la rama judicial somos empleados como todos los empleados, tanto de la empresa privada
somos trabajadores tanto de la empresa privada como del sector público. Pues me llama la atención ese razonamiento desde ese punto de vista. A mí me parece que el cuestionamiento no es tanto porque se esté percibiendo, que si los empleados de la rama judicial están o no percibiendo su salario porque igual estamos trabajando, sino que el cuestionamiento debe ir encaminado a la necesidad de que el Consejo Superior de la Judicatura adopte medidas de cara a los abogados litigantes y a asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Eso es algo que quisiera como que se tuviera presente. Bueno, aclaro que el contexto se lo di yo a partir de un comentario que se hizo, pero yo creo que ya con la intervención de los dos quedó suelta la pregunta. Igualmente es claro que las acciones de tutela no están suspendidas. Sin embargo, en las diferentes reglamentaciones se ha dicho que en reparto se van a privilegiar en materia de tutela se van a privilegiar los derechos fundamentales de la vida, la salud y la libertad. Esta situación, pues a pesar de que el tema de la tutela no está suspendida, sí se torna un poco complicado respecto del concepto de inmediatez que se ha exigido por la Corte Constitucional para la presentación de las acciones de tutela y que en términos generales se ha conocido como de 6 meses. La pregunta puntual es, ¿toda esta reglamentación o todo lo que se ha proferido al respecto influye o afecta el término de inmediatez que se debe tener para la interposición de una tutela? Yo puedo hablar desde mi punto de vista, sí, porque si recordamos el sentido del requisito de la tutela desde el punto de vista de la inmediatez, obedece a que el derecho fundamental, dado su carácter fundamental, debe ser ejercido dentro de un tiempo razonable para que pueda ser tutelado, y de ahí pues una razón para que sea un requisito. Sin embargo, recordemos que estamos ante una situación en la que materialmente las personas no tienen la posibilidad de acceder, no obstante estén abiertos los correos y abiertos los mecanismos, hay muchas limitaciones, tiempo, recursos, nada más piénsese en quien no tenga la posibilidad de escanear, que son muchísimas, o casi todo el mundo no puede escanear porque es un dispositivo que no es usual que lo tengan en las casas o que sea fácil de organizar. Es posible hacerlo con los celulares, pero hay muchísimos documentos que son de una cantidad considerable y pues obviamente no es tan sencillo hacerlo de esa forma. Yo quiero también recordar algo, y es que en materia de tutela, realmente ese término de inmediatez pues es de creación jurisprudencial. La misma Corte Constitucional ha sido o ha tenido discusiones en relación con el establecimiento de ese término con el Consejo de Estado, porque realmente lo que se deben examinar son las circunstancias de cada persona y si logra esclarecer por qué no pudo acceder a la administración de justicia. Entonces yo creo que eso es un asunto que sí puede incidir en la ampliación de ese término, pero que debe ser probado en cada caso. En todo caso hay que recordar que eso es una regla jurisprudencial. Y bueno, quisiera también decirles algo en relación con la primera pregunta que se me hizo, qué pena que vuelva sobre ella, pero a la persona que la hizo le sugiero pues también que vuelva sobre el artículo 6º del decreto 491, que habla también de que habilita a las autoridades administrativas a suspender los términos, o sea, a regularlo interiormente por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia. Y también se ampliaron los derechos de petición. Eso está en el artículo 5º y 6º del decreto 491 en relación con las actuaciones administrativas. Quería simplemente anotar eso. Muchas gracias, profesora Sofía. Profesor Macías, participante le hago una pregunta. Si la suspensión, pues ya vimos que no, la suspensión de términos y de prescripción no opera en el escenario penal respecto de la acción penal,
La pregunta va dirigida si esta suspensión tampoco opera respecto de la sanción penal. Dado que está hablando de una situación sancionatoria, se mantiene la garantía, porque la garantía es un favor, es una protección del ciudadano a la persecución. Entonces, desde mi punto de vista, también tiene, donde hay una misma razón, una misma solución. Perfecto. Se pregunta si en estos momentos es viable una tutela en contra de una entidad de tránsito, supongo yo, por un derecho diferente a la vida, a la salud y a la libertad. ¿Quieren yo contesto? Yo considero que sí. A pesar de que se ha priorizado la tutela de ciertos derechos, realmente, como lo veíamos, dentro de los estados de excepción no se pueden suspender ciertos derechos y aparte de eso no se pueden suspender sus garantías. Entonces, no solo porque la tutela por vía general fue exceptuada, considero que se puede presentar la tutela, sino además porque en este momento no tenemos como otros mecanismos para controlar a las autoridades públicas. O sea, resulta siendo como la tutela el único mecanismo del cual nos dota en este momento el ordenamiento jurídico para ejercer control frente a la administración pública, excepto pues sobre los controles inmediatos de legalidad, pero esos asuntos que pueden lesionar también derechos fundamentales y que eventualmente se verían protegidos a través de otros medios de control. En este momento, la única vía, la única garantía de la que nos está dotando el ordenamiento jurídico para proteger el derecho es la tutela. Yo considero que sí. Perfecto. En esa misma línea, profesora Sofía, preguntan que esa intromisión que hace el Consejo Superior de la Judicatura en la reglamentación legal que en principio es reservada al Congreso y ahorita por circunstancias excepcionales al presidente, si esa regulación que realiza el Consejo Superior de la Judicatura es demandable o controlable jurisdiccionalmente. Sí, yo pienso que sí. Y ese es un asunto que me parece delicado porque realmente el hecho de que nos encontremos en un estado de emergencia en el cual el presidente de la República haya asumido algunas funciones de legislador no significa una alteración de todas las competencias de las entidades. El Consejo Superior de la Judicatura, por lo menos en su sala administrativa, no tiene funciones jurisdiccionales ni tampoco tiene funciones legislativas. Y en esa medida creo que contravendría la Constitución desde el punto, incluso examinando los artículos 6 y 121 de la Constitución, estaría contraviniendo el principio de legalidad, porque pues las autoridades no pueden actuar por fuera de sus competencias. Es simplemente eso. Considero que sí, incluso que es inconstitucional además. Muchas gracias, profesora Cortina. Profesor Macías, pregunta a un participante si igualmente se encuentran suspendidos los términos para la notificación del llamamiento en garantía de que trata el artículo 65 del Código General del Proceso. Sí, por dos razones. Primero, porque el llamado en garantía hace las veces de un demandado. Entonces, si hace las veces de un demandado, se le aplican las reglas para un sujeto procesal común y corriente. Y dos, porque se trata de un acto procesal de notificación en el cual están suspendidos los términos porque no está exceptuado, y el llamamiento en garantía es una situación común y ordinaria del proceso judicial. Muchas gracias, profesor. Aprovecho que usted tiene el uso de la palabra para preguntarle algo que manifiesta un participante, que por favor explique la incidencia práctica de la distinción entre suspensión e interrupción de los términos de prescripción y caducidad. Perfecto. Cuando yo estoy ante un término y se va a suspender, entonces tengo, por ejemplo, el término de 10 años para interponer una acción ordinaria ante la judicatura, ante un juez,
si yo llevo ese proceso a conciliación prejudicial, si llevo esa reclamación antes a una conciliación prejudicial, el término que se viene contando de 10 años se va a suspender y el tiempo que esté en la conciliación prejudicial, 1 mes, 2 meses, se va a descontar. De ahí que serían 10 años y 2 meses el término completo. Estamos ahí. Mientras que la interrupción de la prescripción supone que se presente la demanda y ese término que se viene contando, que se viene siendo la razón para la extinción de la acción y el derecho, cese de contarse ahí y no tenga un conteo adicional. Muchas gracias, profesor. Yo creo que 2 preguntas más para ir cerrando. La primera, estas 2 últimas preguntas tienen que ver sobre si la suspensión del término de prescripción también opera para las situaciones donde se presenta o se va a discutir la prescripción adquisitiva, toda vez que si se tiene en cuenta que en contra de quien opera la prescripción adquisitiva, especialmente el reivindicante, en estos momentos también está imposibilitado para adelantar la acción de reivindicación del inmueble. Es decir, si bien en el contexto no se diferencia entre ninguna de las 2 prescripciones, entre adquisitiva y extintiva, pues es claro que también el prescribiente pues está ejerciendo un hecho y el eventual demandado en estos momentos está imposibilitado. Lo que pasa es que, según me entiendo, se vinculan 2 problemas. Uno, el de la pretensión de prescripción en contra del propietario de un inmueble, y 2, la pretensión que tiene el propietario del inmueble para reivindicar del sujeto que es poseedor. Entonces, si contamos con la prescripción adquisitiva, este tiempo lo que está haciendo es sumando al término que tiene quien está prescribiendo y suma a su posesión. Es decir, en el fondo no sería un problema, mientras que sí supone un problema para el propietario, que eventualmente haría o ejercería una acción reivindicatoria en contra de ese poseedor porque no tiene cómo realizar la acción judicial y por tanto para él estuviera o está suspendido para efectos de la reivindicación del propietario al poseedor. Perfecto, muchas gracias. Profesor, la última pregunta, que la coloco en contexto porque es muy larga, parte de un comentario. Aunque puede implementarse plenamente la virtualidad, esta situación no se compadece con la realidad económica y social de los justiciables. La pregunta puntual es: ¿cuál es el papel de la justicia en esta época extraordinaria? Teniendo en cuenta que hay múltiples especialidades y situaciones en las cuales, a pesar de quererse implementar de manera célere la virtualidad, el Estado colombiano y la sociedad colombiana en particular, pues no tienen los recursos y la infraestructura, la capacitación para afrontar este cambio sustancial en la forma de hacer las cosas. ¿Cuál es el papel de la justicia en este momento? Perfecto. Para esa pregunta yo creo que tenemos que partir de un contexto y es el siguiente. Desde el año 2012, y no solo desde el año 2012, sino desde la misma Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se ha definido que el Estado debe buscar la forma de introducir la digitalización y las TIC a los procesos y a las actuaciones jurisdiccionales. El Código General del Proceso crea un plan más o menos cierto de la implementación de la justicia digital y se la delega al órgano Consejo Superior de la Judicatura. Han sido ya básicamente 8 años en los cuales no se ha adelantado absolutamente nada, porque es muy complejo ver cómo muchos juzgados ni siquiera permiten que se les envíe un memorial
o no tienen un correo habilitado para tales fines. Ante la situación de emergencia, el Consejo Superior, el legislador, el medio de los abogados y de la Administración de Justicia en general, se vuelca de forma irracional y de forma inmediata en ver los mecanismos para implementar un sistema de administración de justicia que, debido a la premura, a la improvisación y a la falta de trabajo previo, lo que va a generar es mecanismos para excluir a más personas de la administración de justicia, porque si bien es claro que es necesario avanzar en estas tecnologías, avanzar en los medios y avanzar en la tecnificación de la administración de justicia, ello no puede ser a costas de las personas que van a la administración de justicia. Piénsese en muchísimos abogados, en muchísimas personas que no tienen cómo acceder a Internet, que no tienen capacitación para esto, que no tienen la disposición tampoco para realizar las actuaciones y los actos procesales bajo este mecanismo. Otro aspecto es que no hay que perder de vista que la administración de justicia hace precisamente eso, resolver conflictos de personas, resolver conflictos reales, y no es el mecanismo sencillamente crear audiencias virtuales y notificaciones electrónicas y mecanismos para que los juzgados se comuniquen con los abogados. No, porque eso no atiende a las realidades y a las circunstancias específicas de cada sector poblacional, y aunque es necesario, no se puede perder de vista de que si las personas no pueden acceder, la administración de justicia no puede ser la barrera vía mecanismos tecnológicos para que no accedan a la justicia. Hay que crear los mecanismos, pero hay que ver cómo los que no pueden, no tienen o no están en condición puedan acceder. Muchas gracias. Profesora Sofía, ¿alguna consideración adicional sobre la última pregunta acerca del papel? Gracias, profe. Pues yo en principio estoy de acuerdo con que si las personas no tienen los mecanismos, es necesario procurarlos, pues procurar que eso no se convierta en una barrera para ejercer los derechos. A mí siempre me llama mucho la atención cuando se hacen esas afirmaciones, no se tiene la infraestructura, no se tienen los recursos. Esas son cosas que para mí siempre pues parten de supuestos que uno quisiera saber si tienen respaldo en la realidad, en especial porque les digo, el plan de justicia digital, pues como lo hemos mencionado, debía comenzar a regir desde el 2014, que empezó el Código General del Proceso a aplicarse, o desde el 2012, que se expide la ley 64, los contenciosos administrativos desde el 2 de julio del 2012. Entonces, uno se pregunta, bueno, todo este tiempo no ha habido los recursos, o no se ha podido capacitar, si realmente ha habido la disposición suficiente, por ejemplo, para capacitar y para disponer de recurso humano para estas finalidades. Donde yo laboro, por ejemplo, se dice es que no se reciben memoriales electrónicos porque no hay quien los reciba. Yo pensaba, pues bueno, ¿por qué la persona que está en la taquilla no se dedica o no dispone de una persona para eso, ¿cierto? Pero eso no es una cosa que sea de la entidad internamente, sino que es la autoridad administrativa quien debe fijarse en eso, ¿cierto? Entonces, yo lo que les puedo decir es que realmente creo que sí hay un tema de recursos, pero también de voluntad de destinar los recursos a eso, el recurso humano, el recurso tecnológico, los recursos económicos, y yo no puedo partir de que no se tienen los recursos, porque siempre partimos de que el Estado colombiano no tiene los recursos, y uno se da cuenta que en el presupuesto nacional se prioriza la inversión en otros aspectos y no en la administración de justicia. Eso es simplemente la anotación que yo podría hacer. Muchas gracias, profesora Sofía. Les agradecemos profundamente al profesor Jason Octavio, a la profesora Sofía Cortina por habernos acompañado en este día. Invitamos a toda la audiencia a seguir participando de las invitaciones que está haciendo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a estos foros que de alguna manera nutren y cumplen el compromiso de tener espíritu crítico y compromiso social por parte de nuestra universidad, que está siempre, a pesar de estar cerrada,
físicamente, está abierta virtualmente y emocionalmente para todos nosotros los que hacemos parte e integramos esta comunidad universitaria a la que queremos tanto. Le agradecemos a Elvira por la disposición de los recursos, por la invitación y en general a la facultad, y le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este día. Hasta luego y que tengan Gracias. feliz día. Muchas gracias.